Usted saludarlo, doctora Heidi, muy buenas noches. Buenas noches también. Qué alegría verlo, qué alegría verlo. De mucho a tiempo. La distancia. Sí, ahora nos acerca el internet, así que de alguna manera nos permite intercambiar. Y justamente estuve leyendo ahí algunas publicaciones suyas. Además, por su amplia experiencia, usted pasó también por la SUNAT, estuvo usted asumiendo ahí responsabilidades. ¿Cómo ve usted en la actualidad en la situación en la que nos estamos enfrentando con este tema de las crisis, tanto sanitaria, económica y política aún? Porque todavía, digamos, si bien es cierto, tenemos ya el presidente, pero todavía no logramos a sentir la sostenibilidad, ¿no? Bien, sí, justamente la preocupación me ha llevado a escribir este tema de la inseguridad político y jurídico que estamos atravesando como país. Y creo que esto ha sido ya una dinámica constante, ¿no? En los últimos años. ¿Por qué esto? Porque el ruido político definitivamente pues, hace que se retrasen las inversiones o que los inversionistas si han tenido intención de desarrollar un proyecto productivo o de servicio, simplemente lo aplazan. Y lo que dices es cierto. En este momento nosotros, si bien es cierto, hay un presidente, pero lo sentimos tan gaseoso, diríamos, porque justamente yo repetía y lo digo en este artículo y también lo repito en donde vaya, la figura presidencial siempre está en peligro. No nos dejemos o no nos pongamos en el plan de que no sabemos esto, porque ya hemos visto el día domingo una conferencia de prensa del señor Merino, donde prácticamente está emplazando al partido del presidente actual. Entonces, ¿qué significa? Está generando una sensación de zozobra. Esa es la intencionalidad detrás de esto, para provocar una nueva crisis. Una nueva crisis que con 66 votos, que sería ya en este caso, se podría nuevamente vacar a la figura presidencial. Acá no estamos hablando de personas, o sea, de nombres, ¿no? Sino estamos hablando de la figura presidencial. Que si bien es cierto, decimos que la figura presidencial es unitaria, pero no solamente es unitaria, en este caso es solitaria. Lo decimos esto con énfasis porque estamos en manos justamente del Congreso al haber el Tribunal Constitucional haberse lavado las manos, porque esta ha sido una de las lavadas más grandes que hemos tenido, donde simplemente hecho consumado, no tengo por qué pronunciarme, y en todo caso queda la discrecionalidad del Congreso. ¿Tú sabes lo que eso significa, dejarnos en la discrecionalidad del Congreso? O sea, por cualquier motivo que a ellos les parezca, simplemente ya encontraron un motivo, yo lo veo así, y encontraron un motivo de que toda la plancha presidencial tiene que retirarse para garantizar las elecciones. Pero, en fin, yo creo que el fondo del asunto acá es que no les conviene estas elecciones del 11 de abril. Lo que ellos quieren es quedarse. Entonces, quedarse con más tiempo para poder generar otras situaciones no tan sanas, ¿no es cierto? Entonces, un poco que ese es el espíritu de haber escrito este artículo, donde llamar la atención de que no estemos tranquilos, porque siempre, permanentemente, es como tener en jaque a la figura presidencial, y no solamente actual, sino de futuro. Y esto tenía que haberse zanjado ya con la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero entonces, ¿para qué tenemos gente a la que estamos pagando? Y esos son montos bastante altos, para que finalmente digan, no lo puedo hacer, o simplemente ya es un hecho consumado. Pero no miran más allá. ¿Por qué? Porque justamente hay una sensación, y eso lo digo entre todos los que hemos conversado de ese tema, hay una sensación de parcialidad con todo este tema de ruido político, de sensación de inestabilidad, en que finalmente todos los empresarios nos vemos cada día, pues, inmersos, ¿no? Esa sería más o menos mi apreciación. De acuerdo. Ahora, desde luego, yo concuerdo en el hecho de
de la inmadurez y en algunos casos, creo yo, el no estar preparados como para poder tener el primer poder del Estado, que es el Congreso. Porque de ahí viene todo este tema, digamos, de inestabilidad que se va generando. Digamos, coincidiendo también por el tema del Tribunal Constitucional, indudable. Se lavada de manos, pues la historia no lo va a perdonar y los estudiantes y la juventud lo conocerá el día de mañana, pero en realidad es lamentable. Sin embargo, estamos de cara a un proceso electoral. Según la expresión del propio presidente Francisco Sagasti, se mantiene y se va a hacer todos los esfuerzos para llevar adelante las elecciones el 11 de abril del próximo año, 2021, año de nuestro bicentenario. 24 partidos en carrera. Hoy día miraba yo la lista de los partidos y créame que empiezo a mirar quiénes están allí, o sea, qué esperanza nos viene para el 2021. ¿Cómo ve usted con su amplia experiencia como empresaria, dirigente, profesional, ha sido funcionaria de Estado? ¿Cómo lo está viendo usted, doctora? Ahí vemos la fragilidad que tiene nuestro sistema democrático, porque definitivamente nosotros deberíamos aprender a trabajar en equipo. Lo que no sucede ahorita es, lo que interesa es la individualidad, o sea, el ego. Prima en este caso el ego de los postulantes que no articulan lo que es país. Entonces esto lleva a que, pues, lo que acabas de decir, Rómulo, son 24 figuras presidenciales que están postulando para esas elecciones, pero yo creo que de ellos más nos sacamos una persona, más de dos, ¿no? Que podrían realmente cumplir las expectativas, ¿no? Pero esto también tiene que demostrarse, porque hay una sensación definitivamente en toda la colectividad, esa sensación de vacío, de falta de liderazgo, ¿no? En que no nos sentimos representados. Entonces ese es un trabajo profundo que tienen que hacer todos aquellos que aspiran justamente a la presidencia de la República. Como lo dices bien claro, estamos a puertas del bicentenario, pero nos sentimos que en vez de seguir avanzando, estamos como el cangrejo, estamos siempre dando pasos atrás y no nos permite, pues, avisorar una estabilidad político-jurídica. La famosa reforma política, que no se ha querido tocar, eso lo hemos visto en el anterior Congreso y en este Congreso, que ha hecho que prácticamente esa sea la pugna permanente con el expresidente, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tenemos esa reforma profunda del sistema político, pues definitivamente siempre vamos a estar enfrentados. ¿Y a quién sale, en este caso, como quien dice, en río revuelto ganancia de pescadores? Justamente los políticos, que no aspiran al beneficio público, ¿no? Si no sabemos que hay otros intereses de por medio. Esa sería mi apreciación, Rómulo. Sí, pues en realidad yo creo que en el poco tiempo que le queda, en todo caso, de cumplirse, digamos, lo establecido y lo declarado por el actual presidente, en realidad los meses que le quedan se van a ir muy rápido. Y lo que estoy escuchando a los ministros es como que van a tener un plan para 5 años. Y la verdad es que son ministros para unos cuantos meses. Y creo que ese es otro error que se está cometiendo y que lo cometió también Vizcarra, porque a Martín Vizcarra se le alcanzó varias sugerencias y entre ellos era que lograra con el acuerdo nacional articular a las fuerzas organizadas de la sociedad civil, las cooperativas, las cámaras de comercio, las cadenas productivas, los colegios profesionales. Sí hay que articular a la fuerza y no lo hizo. Y yo creo que hoy pareciera, cuando escucho los mensajes, que estamos continuando en la misma línea, un poco solitarios. ¿Cómo lo ve usted? Lo que siempre hemos sentido como sociedad civil organizada es la falta de no ser escuchados, ¿no? Las propuestas que se presentan simplemente caen en un vacío. O sea, siempre hemos visto legislar, bueno, como tú sabes, mi especialidad es la parte tributaria, ¿no? Siempre hemos visto legislar, cada gobierno ha venido solicitando reformas tributarias, pero ¿quién los hacía? Los hacía el Ejecutivo, pero los hacía entre gallos y medianoche, como se dice. ¿Por qué?
porque simplemente no sabíamos, porque no escuchaba justamente al empresariado hacia dónde nosotros nos vemos como país, o sea, cómo visionamos como país, ¿no? Entonces, al hacer esto entre solamente los tecnócratas, entonces, lógicamente, el resultado que llevamos y los más perjudicados somos las MIPES, que hemos pasado por un vaivén justamente de sistemas que finalmente hemos aterrizado en que ninguna de ellas ha logrado pues, la formalización respectiva, ¿no? Entonces, esta falta de escucha de nuestras autoridades, de nuestros políticos, tanto en los tres niveles o en los tres estamentos, entonces vemos que finalmente conlleva a sentirse de que no somos escuchados, que simplemente ellos están trabajando bajo otra óptica, bajo otros intereses. Entonces ese descontento es lo que se está manifestando a través justamente de las movilizaciones, a través de la falta de interés. Yo, así como tú, recorro mucho la parte de mi región, la parte profunda, la parte que no es escuchada, que es totalmente invisible. Y ahí sentimos que no se sienten parte de este gobierno, ¿no? Entonces, no me refiero especialmente a esto, a este gobierno actual, no a los gobiernos anteriores. Y lo que tú dices es cierto, ellos están planificando acciones como si fuesen un gobierno de 5 años, cuando sabemos que solamente es gestionar este proceso de transición, ¿no? Seguir justamente el plan de gobierno que ya está aprobado y gestionarlo, nada más. Hacer otro tipo de líneas de acción, yo no lo veo muy conveniente a estas alturas, ¿no? Así. No le va a alcanzar el tiempo, definitivamente. El tiempo es la que se va, digamos, en contra. Mi colega Jacqueline quiere hacer alguna pregunta. Mi colega adelante, también. Sí, colega, bueno, colega suya. Colega amiga en comunicaciones. Gracias. Colega en la comunicación. Ahí no sé. Colega en tributación. Sí, doctora, hace una semana, el día 9, el día 9 de noviembre, el tipo de cambio estaba 3.59. Al día siguiente hubo una alza, 3.63. Al día de hoy ha bajado. ¿Usted cree, doctora, que va a seguir bajando el dólar o se va a mantener ya dentro del rango normal, que era el de 3.58, 59? Porque también es una preocupación, una semana de mucha preocupación para los empresarios formales, que tienen muchas deudas en alquileres, hipotecas, importaciones. Sí, definitivamente lo que yo comentaba hace un momento era el efecto justamente del ruido político, de la inseguridad, de la falta de predictibilidad. Entonces, ¿dónde esto suena? Más esto justamente en los tipos de cambio, en la bolsa de valores, inclusive en la misma incertidumbre de la falta de contratación de parte de las empresas. ¿Cómo yo me voy a contratar, voy a seguir generando empleo si definitivamente los indicadores me dicen otra cosa, ¿no? Entonces, nuestras autoridades no ven que eso es una repercusión totalmente directa sobre esto. Entonces, lo que tú bien dices, la tasa de los que tenemos créditos en moneda extranjera, pues nos hemos visto tremendamente afectados. De repente hasta estamos incumpliendo ya esos programas de pagos, porque no podemos, pues, si teníamos un presupuesto asignado, pues definitivamente no podemos cumplir, ¿no? Entonces ese vaivén entre que sube y baja, justamente es el efecto que tiene en la economía, en el malestar que se genera en todas las inversiones, en todos los proyectos, en la misma generación de empleo, y definitivamente nos avisora un panorama económico un poco bastante, diría yo, grisáceo, ¿no? No negro todavía, pero sí es bastante gris lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Es cierto. Ya que realmente conversar contigo, mi colega. Colegas. Y tú eres una especialista tributaria. Sí. Te agradezco. Sí.